Buenas tardes. Quiero darles bienvenida a la Semana de las Mujeres en la Ingeniería. Soy el doctor José Bernardo Rosas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a tener hoy una de las mesas de tendencias de innovación tecnológica de las 5 y me gustaría solamente mencionar que parte de la idea de estas mesas es demostrar la contribución de las mujeres en la ingeniería, de las cuales muchas participan en proyectos apoyados por el gobierno de la Ciudad de México a solucionar sus problemas, así como motivar a las nuevas generaciones de que las mujeres pueden hacer una gran ingeniería en favor de la sociedad. Le dejo la palabra a nuestra secretaria, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que inaugure la semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, que así somos mayoría, lo cual me da mucho gusto, pero gracias a Bernardo que participó en la organización de este evento. Y para mí es un honor realmente estar con ustedes, con las mujeres que han decidido dedicarse a la ingeniería o también a la ciencia, porque entiendo que también están participando en matemáticas, no sé si físicas, pero me interesa muchísimo siempre, desde todos los cargos que yo he tenido en la administración pública, el apoyo a las mujeres. Me parece que todavía falta mucho por hacer y por eso es importante hacer eventos como este, en donde se vea que hay mujeres destacadas participando en la ingeniería y promover en la ingeniería, en las matemáticas, en la física, en disciplinas que no son naturalmente favorecidas por las mujeres. Algo ha pasado y que sabemos todos, desde que hay discriminación, desde que hay importantes desigualdades por las que las mujeres no deciden participar en actividades que tienen que ver con las ingenierías, todas ellas, con las matemáticas y con la física particularmente. Entonces, decía, en los trabajos que yo he tenido, siempre he tratado de favorecer, de propiciar la incorporación de mujeres en estos campos. Es fundamental y la muestra son todas ustedes y las que no nos acompañan ahora, que han aportado temas muy relevantes en estas disciplinas. Es muy importante la participación de las mujeres en todas las áreas de la vida humana, sin duda. También hay que reconocer que ha habido rezagos por razones que yo espero que también aquí se discutan y que ustedes mismas digan cuáles fueron las limitaciones o cuáles fueron las dificultades o cómo lograron llegar a donde están teniendo plazas en universidades, en instituciones en las que ustedes se pueden dedicar a investigación, a docencia, a desarrollo de la tecnología, pero que seguramente no fue tan simple ni la decisión de estudiar una de esas disciplinas, ni tampoco la carrera, porque no tengo la menor duda que hay muchas costumbres que han afectado, muchas costumbres en esas disciplinas y también en otras, que han afectado la participación de mujeres. Es muy reciente, realmente, hablando de la historia de las disciplinas, estas disciplinas en México, que se incorporen mujeres. Cada vez hay más mujeres, pero hasta ahora, por ejemplo, en la Academia Mexicana de Ciencias, en el SNI, en las instituciones de la UNAM, del Politécnico, hay menos mujeres que hombres. Les puedo decir que en muchos casos hay, por ejemplo, una cuarta parte de mujeres en algunas disciplinas, por ejemplo, en la UNAM, en el Instituto de Física, o en las matemáticas y la física de la Facultad de Ciencias, o en la Facultad de Ingeniería, hay muchas menos mujeres. Y tenemos que propiciar todas nosotras que se les dé la oportunidad a las mujeres. Mujeres con capacidad sobran, hay muchísimas, pero hay que despertar vocaciones, hay que buscar que desde las niñas vean la importancia de que se dediquen también a estas disciplinas y que eso no implica abandonar una vida familiar, ni una vida como mujer, ni mucho menos. Entonces, todo esto me parece que es una obligación de todas nosotros. Yo soy bióloga, pero me incluyo con ustedes en la promoción de esas actividades y demostrar cómo ustedes han tenido logros importantes en esas disciplinas y a pesar de lo que dije antes, de que sigue habiendo discriminación, de que se sigue promoviendo más a los hombres y que cuando llegamos a carreras a niveles altos, por ejemplo, en los nombramientos, en las diferentes universidades, en el emeritazgo, en los premios nacionales, en los premios de la academia, siempre hay más hombres que mujeres.
Entonces tenemos que buscar cuáles son las razones y cuáles son las soluciones. Ese es el punto, y por eso me da mucho gusto inaugurar esta semana de mujeres en la ingeniería, del 23 al 27 de noviembre de este año. Las felicito a todas porque han seleccionado áreas en las que no es común que muchas mujeres se quieran dedicar a ellas, que tengan esa vocación, que tengan ese interés. Las felicito y me da mucho gusto que la Secretaría que encabezo, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, esté promoviendo ese tipo de actividades en conjunto con la red ECOS, porque, como ustedes saben, nosotros hicimos una red de todas las instituciones de educación superior, investigación científica, tecnológica y humanística en la ciudad, de la cual son parte de las instituciones a las que ustedes pertenecen, la UNAM, el Politécnico, la UAM y otras instituciones forman parte de esa red. Y esa red es una entidad que le preocupa, por supuesto, el promover la participación de mujeres en todos los ámbitos de nuestro trabajo, que es fundamentalmente de tipo académico, en el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin más, entonces, declaro inaugurada esta semana. Les deseo muchísimos éxitos y que tenga una repercusión en lo que más nos importa, que es buscar que haya más niñas, más jóvenes que quieran estudiar estas disciplinas. Es el objetivo y seguramente en no mucho tiempo iremos viendo resultados, porque ya en las instituciones que han apoyado la participación de mujeres en estas áreas han tenido importantes logros. Muchas gracias, felicidades, y entonces doy paso a la mesa que sigue, que me parece va a presentar la maestra Sonia Briceño. Gracias, doctora Ruiz. Muchísimas gracias. Mi nombre sí es Sonia Briceño, soy académica del Instituto de Ingeniería y tengo el honor de darles la bienvenida a esta primera sesión de la Semana de Mujeres en la Ingeniería, que es una iniciativa impulsada por la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Agradecemos la iniciativa y la invitación a participar de la doctora Ruiz, del doctor José Bernardo Rosa Fernández, director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, de Jacinto Samuel Salinas Álvarez, coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación. Agradecemos también la organización y la experiencia que nos compartirán la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería. Cabe destacar que es la primera mujer directora del Instituto de Ingeniería, la doctora Norma Patricia López Acosta, secretaria académica del Instituto de Ingeniería, doctora Angélica Lozano Cuevas, investigadora titular del Instituto de Ingeniería, la doctora Susana Zabal Borges, coordinadora de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería. Bueno, además de la bienvenida, procederé a leer las semblanzas de nuestras panelistas en el mismo orden que las nombré ahora, que es el orden en el que van a participar. Aprovecho la oportunidad para pedirles a todos los que están por Zoom que mantengan, por favor, para una buena recepción de sonido y demás, que mantengan los micrófonos apagados, por favor, y sus cámaras. Bueno, entonces voy a proceder a leer las semblanzas. La doctora Rosa María Ramírez Zamora es nuestra directora y es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es ingeniera química por la Facultad de Química de la UNAM, maestra en Ingeniería Sanitaria por la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes, Francia, y doctora en Ciencias Químicas aplicadas al tratamiento de aguas en la Universidad de Rennes I. Cuenta con 3 desarrollos tecnológicos, 6 patentes nacionales concedidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 3 solicitudes de registro de patentes sobre valoración de residuos para la producción de materiales para el tratamiento de agua. Cuenta con más de 100 artículos publicados en revistas y en memorias de congresos internacionales y nacionales, así como capítulos de libros sobre procesos físico-químicos avanzados para el tratamiento de agua y de aire. Ha participado en 30 congresos internacionales en Australia, Brasil, Corea, Francia, Japón, Inglaterra, Marruecos y en diversos congresos nacionales. Ha dictado varios cursos y diplomados sobre procesos físico-químicos para el tratamiento de aguas a estudiantes de maestría y licenciatura y a profesionales del área.
Ha dirigido más de 45 tesis de maestría y de licenciatura en México y codirigido 2 tesis de licenciatura en Francia. Ha realizado más de 40 proyectos para la Comisión Nacional del Agua, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, Pemex, la planta de asfalto de lo que era el Distrito Federal, estudios para el CONACYT, la Dirección de Asuntos del Personal Académico de la UNAM y empresas como Coplata, Minera México, Banobras, CICI, COET, TICSA. Eso entre otros logros de la doctora. La doctora Norma Patricia López Acosta es nuestra secretaria académica en el Instituto de Ingeniería, es investigadora titular también. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es ingeniera civil por la Universidad Veracruzana, con maestría y doctorado en ingeniería por la UNAM. Dicta clases en la Facultad de Ingeniería y en el programa de maestría y doctorado en ingeniería de la UNAM. Preside el Comité Técnico Nacional Flujo de Agua en Suelos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y es secretaria del Comité Técnico Internacional TC201, Diques y Bordos. Fue vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica de 2015 a 2016. Ha recibido distintos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Manuel González Flores 2010 en investigación por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Representó a los jóvenes geotecnistas mexicanos en Osaka, Japón, en 2005. Ha participado en distintos proyectos de ingeniería relacionados con bordos de protección, excavaciones, renivelación de edificios, túneles de drenaje, estudios para el sistema de transporte colectivo metro y para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Su investigación incluye los temas flujo de agua en suelos saturados y no saturados, pilotes de control, estructuras termoactivas como pilas de energía, propiedades térmicas e hidráulicas de suelos, consolidación con vacío, entre otros. Ha dado conferencias en numerosos eventos académicos en México y en Japón, Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Escocia, Canadá, Australia, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Corea, Suiza, Islandia. Por su parte, la doctora Angélica Lozano Cuevas es investigadora titular del Instituto de Ingeniería, responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística del mismo instituto y es profesora de Análisis, Diseño y Modelación de Redes de Transporte y de Transporte Urbano de Carga, del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM. Sus títulos de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación y de Maestría en Ingeniería por la UNAM le merecieron mención honorífica. Es especialista en Sistemas de Información Geográfica por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Hizo su doctorado en Investigación de Operaciones en la Universidad de Roma La Sapienza y en el área de redes de transporte. Su investigación está enfocada al análisis de sistemas de transporte, específicamente en el diseño de redes multimodales de transporte, tráfico vehicular, transporte urbano de carga, logística y sistemas inteligentes de transporte. Ha dirigido cerca de 50 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales indizadas, libros y revistas de difusión, cerca de 100 informes técnicos y más de 120 artículos en extenso en memorias de congresos. Ha sido responsable de 50 proyectos de investigación realizados para los sectores público-privado sobre diferentes problemas nacionales. Y la doctora Susana Zabal Bohórquez es coordinadora de Ingeniería Ambiental y jefa del Laboratorio de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería. Es ingeniera bioquímica por el Instituto Politécnico Nacional con maestría y doctorado en biotecnología por la UNAM. De 1980 a 1992 trabajó en temas de desarrollo, optimización y escalamiento de procesos fermentativos utilizando microorganismos de interés industrial y ambiental en la planta piloto del Instituto de Investigaciones Biomédicas. En 1993 se incorporó al Instituto de Ingeniería, donde abrió una línea de investigación y desarrollo nueva en México, enfocada en la remediación de suelos y acuíferos contaminados con hidrocarburos. Realizó y concluyó más de 300 estudios de campo a través de la formalización de convenios de colaboración con Pemex, Refinación, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Formó parte del grupo de trabajo de la Profepa Semarnat y sus principales aportaciones en ese grupo quedaron plasmadas en la norma 138 Semarnat SS 2012 como límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos.
Cuenta con numerosas publicaciones de artículos, capítulos de libros, revistas de difusión, presentaciones y artículos en extenso en memorias de congresos nacionales e internacionales. Ha impartido cursos y conferencias, asesorado tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Muy bien. Ahora, antes de darle la palabra a nuestras panelistas, quiero comentar un poco cómo va a ser la dinámica. Bueno, el desarrollo de la mesa se va a dar en 60 minutos. Cada una de las panelistas va a tener 15 minutos de exposición. El público en general puede utilizar el chat para hacer sus preguntas. Estas preguntas van a ser catalogadas y nos los va a compartir Edith Cortés, personal de Pilares y de la SECTEI. Nos va a apoyar en decir cuáles son las preguntas al final de la exposición de nuestras panelistas. Les ruego, por favor, otra vez, mantener los micrófonos, o sea, quien no esté hablando, por favor, mantengamos todos los demás los micrófonos apagados para una buena recepción del sonido. Bueno, ahora sí, entonces les doy la bienvenida a todos, a nuestros panelistas, a quienes nos acompañan de la organización por parte de la SECTEI y de Pilares, a esta primera mesa denominada Tendencias de la Innovación Tecnológica. Ese tema, pues como su nombre lo indica, es muy amplio, pero contamos con destacadas especialistas que nos relatarán el acercamiento que cada una tiene hacia la tecnología. En particular, nos gustaría comenzar por saber cuándo supieron que se dedicarían a la ingeniería o a estudiar matemáticas, y también que desde sus especialidades nos señalen o nombren las tendencias tecnológicas que en cada ámbito de su investigación ustedes observan en el futuro cercano. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Rosa María Ramírez Zamora. Muchas gracias, maestra Sonia Briceño. Muy buenas tardes a todos los que están viéndonos. Yo quiero, en primer lugar, también darle las gracias a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría, y un saludo, por supuesto, muy caluroso. Ella es la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Tuve la oportunidad de poder conocerla en otro campo, en las reuniones que teníamos en el CAFMI, y siempre la doctora pues apoyaba estas iniciativas y que aplaudo también porque coinciden con la semana. El 25 de noviembre se va a celebrar el Día de la No Violencia a la Mujer. Entonces, enmarca muy bien esta serie de pláticas que desafortunadamente con la crisis sanitaria que estamos viviendo es de dominio público que se ha recrudecido esa violencia hacia las mujeres y las jovencitas particularmente. Espero que estas pláticas que van a impartir a lo largo de esta semana sirvan de inspiración a todas las jovencitas y niñas para que venzan, a veces son todas las barreras múltiples factoriales que tenemos que enfrentar e ir encarando y para poder enfocar nuestra meta a lograr hacer una carrera en la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas y la física. Entonces, ojalá que estas pláticas, repito, sean una inspiración para todas las niñas y jovencitas. También agradezco al doctor Bernardo Rosas Fernández de esta secretaría, director general de Desarrollo e Innovación de Tecnología, el contacto que él tuvo para que el instituto participara en estas pláticas, y asimismo a la maestra Concepción Ávila Argumosa, subdirectora de Transferencia y Patentamiento y Licenciamiento, que en múltiples reuniones que hemos tenido, pues junto con la maestra Briceño, que también agradezco, han podido coordinar estas pláticas junto con otras mujeres, no solo de la UNAM, sino incluso del Politécnico y otras importantes instituciones educativas y de investigación.
En primer lugar, para responder la pregunta que me planteó la maestra Sonia Briceño, ¿qué fue lo que me motivó para decidir estudiar una carrera en las ingenierías? Yo desde niña tuve esa convicción de que me interesaba investigar y no solo ver los fenómenos, sino tratar de explicarlos. Entonces, primero, las jóvenes tienen que tener, y desde niñas, esa chispa de querer estudiar o explicar los fenómenos. Pero en segundo lugar, también lo que me motivó fue que tuve en mi casa, pues, mujeres que fueron mi referencia. Una hermana, que ya no está con nosotros, mi mamá, que aunque mi mamá no estudió ciencias, pues fue una mujer que siempre mostró un carácter y muy decidida para alcanzar sus metas. Entonces, esos son dos de los principales motivos que a una mujer, en mi caso muy particular, me decidieron para estudiar una carrera en la ingeniería. Ahora, en cuanto el tema de tendencias de la innovación tecnológica, pues mi área es en la ingeniería ambiental, particularmente, y me gustaría compartir una presentación, si puedo. Correcto, listo. Bueno, entonces esas condiciones que también ya mencioné que me transmitieron mi mamá y mi hermana, pues me llevaron a estudiar, a ser férrea, ¿Y por qué escogí la ingeniería ambiental? Pues bueno, aunque yo estudié ingeniería química, eh, durante mi servicio social entré a hacer mi servicio social en el Instituto de Ingeniería. Y allí también tuve pues referencias de mujeres que podemos decir, indujeron a escoger la ingeniería ambiental. Una amiga muy querida, que también actualmente trabaja en el Instituto de Ingeniería, la doctora Judith Ramos. Y posteriormente, pues, fui escalando, trabajo, constancia. Fui también la primera secretaria académica y durante mi gestión, pues, también designé a una mujer y he designado también a una subdirectora. Creo que las mujeres nos tenemos que apoyar. Pero vamos a entrar en materia porque si no se me está yendo mucho el tiempo y no voy a acabar. Ok, en esta primera lámina pues muestro a Ellen Henrietta Swallow Richards, que por cierto pronto va a ser su natalicio o vamos a celebrar su natalicio el 3 de diciembre. Fue una química y ecóloga estadounidense, fue la primera mujer que estudió en el MIT y también la primera mujer aceptada en una universidad de ciencias en Estados Unidos. Aunque trató de inscribirse en el doctorado del MIT, desafortunadamente no le fue permitido. Se tenían todavía esas tabús o no podían permitir que una mujer. Ella fue la pionera en el campo de la ingeniería ambiental y realizó por primera vez estudios de la calidad de las aguas de Massachusetts en 1870. Desarrolló métodos de análisis de la calidad del agua que todavía hoy en día se utilizan. Y ella es conocida como la madre de la ingeniería ambiental, precursora de la ciencia ecológica moderna. Ellen, que es lo que también tenemos que hacer las mujeres, dedicó más de una década de su vida a que las mujeres pudieran estudiar carreras universitarias en el área de las ciencias naturales en Estados Unidos. Entonces, digamos, desde hace ya varios siglos, hay mujeres que han trabajado en el área de ingeniería ambiental y que tratan de impulsar que otras mujeres también trabajen o estudien. Las innovaciones que tenemos registradas o innovaciones y desarrollos tecnológicos, yo las veo o las visualizo que están motivadas por los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Y estos objetivos pues mueven y se apoyan más bien en las tecnologías de la cuarta revolución industrial para llegar a hacer y seguir produciendo innovación tecnológica. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, son 17 objetivos que aquí presento en esta lámina.
No voy a describir uno por uno, prefiero en la siguiente lámina de los que la ingeniería ambiental puede pues brindar alguna aportación, que es en la salud y en el bienestar, lo que sería una producción y consumo responsable, que luego más o menos lo voy a explicar, una calidad en la investigación desde la universidad y el Instituto de Ingeniería, preparando a buenos profesionistas, tener acciones en lo del cambio climático, la cuestión de innovación en la estructura o infraestructura, llámese también lo que serían plantas de tratamiento o en el caso de tratamiento de aire. También lo que sería la vida abajo del agua, o más bien agua y saneamiento, y también lo que serían las ciudades sustentables o comunidades sustentables, y lo mismo vida en la tierra. Entonces mencionaba que las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que es la nanotecnología, biotecnología, la cognoneurociencias y las infosotics, asimismo como también otros conceptos que son aspectos económicos, normativos, sociales, ambientales, que ya se están incorporando cada vez más lo de generación de residuos cero, sino valorarlos, encontrar un valor agregado en esos residuos. Son lo que está moviendo alrededor de todos esos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, quiero enfocar en primer lugar, pues con motivo también de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, presentar algunos de los avances que incluso en el Instituto de Ingeniería ya estamos empezando a trabajar. Pues bueno, de hecho, debo decir con mucho orgullo que el Instituto de Ingeniería por primera vez en América Latina y en México ya fue aceptado un artículo en el que se detecta los fragmentos genéticos o llamados antígenos del SARS-CoV-2 en aguas residuales. No nada más es detectarlos, sino esto nos va a servir para hacer modelos matemáticos de predicción para calcular posibles brotes que ya estamos viviendo casi. Entonces, el método convencional que utilizamos por primera vez en el Instituto de Ingeniería es utilización de biología molecular, o lo que es el PCR en tiempo real, que es en inglés Quantitative Polymerase Chain Reaction. Y bueno, ese método lo vamos a acoplar con dos métodos innovadores que estamos tratando de desarrollar actualmente a través del uso de la nanotecnología, acoplado con lo que son biomens o microelectromechanical systems, que en este último caso los biomens es para conjunta diferentes disciplinas dentro de un mismo dispositivo. Entonces, ese dispositivo también tiene nanopartículas y pues todo lo que es en pequeñito, permite detectar en aguas residuales, pero también se está haciendo en muestras humanas la detección de esos fragmentos. El segundo método innovador que estamos también desarrollando y que por cierto creo que hoy lo presentaron, lo vi en el noticiero, son los dispositivos para inmunoensayos de flujo lateral, conocidos un poco también con el nombre de tiras reactivas, en el que también se acopla la nanotecnología para, a través de muestras, se encuentra ahí el analito y bueno, tenemos también pues que realizar una parte de lo que sería el método LAMP, que comprende también la biología molecular, para posteriormente con nanopartículas de oro poder detectar si está la presencia o no de esos fragmentos genéticos del SARS-CoV. Entonces, está pues ahorita obligados por esta crisis sanitaria, pues esas tendencias que se están haciendo y se están trabajando en el Instituto de Ingeniería. Ahora, en cuanto también la calidad de agua y del aire, pues estamos haciendo uso de las TICs o de la info y también neurociencia. En cuanto al monitoreo en tiempo real y continuo de la calidad de contaminantes en agua y aire, y haciendo uso específicamente de lo que es el IoT o Internet de las Cosas, que nos permite pues monitorear incluso en nuestro celular, a través de sensores específicos que se están desarrollando, la presencia de contaminantes como son los compuestos orgánicos volátiles,
el CO2, también nos pueden detectar las temperaturas, humedades, presión barométrica, la intensidad de la luz y el movimiento. Eso con apoyo de una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y en el caso del agua, también estamos teniendo el uso de sistemas inteligentes que se están acoplando con lo que son los sistemas tradicionales, o lo estamos calibrando con los sistemas tradicionales, y que nos sirven para llevar el control de la calidad de agua. Y como ya había presentado en la lámina anterior, pues es el objetivo que queremos hacer con los biomens y las tiras reactivas. También no solo nos sirve para el control de la calidad del agua, más bien, sino también para el control de los procesos. Por ejemplo, ese sistema nos ayuda a poder estar dosificando el cloro para tener el valor que nos marca la normatividad correspondiente. Y este cloro residual es muy importante para la inactivación de patógenos como el que tenemos actualmente, que es el virus de SARS-CoV. Por otra parte, pues quisiera presentar, en el caso de tratamiento de agua, pues también las tendencias que hay, sobre todo el desarrollo de materiales nanocatalizadores en fase sólida, los tradicionales, que son los de Titania, u otros que se están desarrollando tipo Fenton, que con algún otro oxidante pues incrementan significativamente la velocidad de degradación de contaminantes orgánicos, y es muy importante su recuperación o reutilización. Y sobre todo actualmente, porque también se ha incrementado en el agua el contenido de los fármacos que son utilizados para el tratamiento del SARS-CoV. Entonces, y todos estos diseños de nuevos materiales también se están apoyando en el uso de la inteligencia artificial y simulaciones moleculares. Asimismo, también tenemos la valorización de aguas residuales para obtención de productos de valor agregado. Bueno, aquí ilustro algunos ejemplos de los nanocatalizadores que se pueden desarrollar. Y en el caso de las simulaciones moleculares, que también son muy fuertes, pues nos ayudan a predecir también y orientar el diseño de esos materiales, y también de determinar los mecanismos de remoción. Por otro lado, bueno, en cuanto a la revalorización de aguas residuales, pues bueno, ya mencionaba que es obtención de productos de valor agregado, como puede ser el biogás, y uno que se está estudiando también en nuestra unidad académica Juriquilla son los polihidroxialcanoatos, o PHA, que son poliésteres lineales. Entonces, vienen en los lodos, en las aguas residuales, se someten a un proceso biológico, y como resultado digamos, especies de bacterias específicas, se pueden producir ya sea el biogás o bioplásticos. Entonces, no solo ver las aguas como un desperdicio, sino también obtener un valor agregado. Y en cuanto a tratamiento de aire, la nanotecnología y valorización de residuos se está trabajando en la formación de geopolímeros o cementos álcali activados a partir de residuos industriales, como son cenizas volantes, escorias metalúrgicas, vidrio, con propiedades mecánicas iguales a las que se tienen con los concretos fabricados con el cemento Portland, pero que además tienen otras propiedades como la captura de CO2. De hecho, Cemex ya está trabajando o comercializando eso, y también para la reducción de los óxidos de nitrógeno. Estos materiales tienen la ventaja que no necesitan altas temperaturas, así que no se están generando lo mismo que para lo que se quieren utilizar, que es la captura de carbono. Bueno, pues finalmente nada más me resta nuevamente dar las gracias a la doctora Rosaura Ruiz, al doctor Bernardo Rojas, a la maestra Concepción Ávila Argumosa y a la maestra Sonia Briceño. Gracias a todos también. Muchísimas gracias, doctora. Perdón. Pasamos, por favor, muy interesante todas sus aportaciones. Obviamente el tiempo es corto y yo sé que los resultados que tenemos que presentar son cuantiosos.
Vamos a darle la palabra a la doctora Norma Patricia López Acosta. Tienes la palabra, Norma. Y muchas gracias, Sonia. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Gracias también a la doctora Rosaura Ruiz, al doctor Bernardo Rojas, por esta amable invitación. Muchas gracias también a todos los que estuvieron detrás de la organización de esta Semana de Mujeres en la Ingeniería. Para hablar sobre las tendencias en innovación tecnológica, yo preferí presentar una presentación que abarcara temas generales en el ámbito nacional en México, incluyendo la Ciudad de México. Entonces, sin mayor preámbulo, veamos esta presentación. ¿Cuáles son las áreas científico-tecnológicas que más están impulsando en la Ciudad de México y en la República Mexicana? Para el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, ha definido áreas prioritarias que atienden las PRONACES. Los PRONACES son los programas nacionales estratégicos. Estas áreas son la salud, la soberanía alimentaria, los sistemas socioecológicos, las violencias estructurales, la educación, el agua, los agentes tóxicos, la cultura y la vivienda. Para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los sectores estratégicos en México son el aeroespacial, la industria del automóvil, la energía y la electrónica. Se prevé que en los próximos años, sectores representativos como la agricultura, la educación, los servicios de salud y el sector público van a demandar de manera constante profesionales que tengan conocimientos en criptografía, en ciberseguridad, en computación de las nubes, en el Internet of Things o Internet de las cosas, en el Big Data Analytics o el análisis de grandes datos para estudio de comportamiento de patrones. ¿Qué se espera en los próximos años? Bueno, el mercado laboral demandará profesiones relacionadas indudablemente con la tecnología. Perfiles profesionales y habilidades técnicas que actualmente presentan una tendencia a la alza son el análisis de datos, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, la robótica, el desarrollo de software y de aplicaciones, la transformación digital, las ingenierías en materiales, el comercio en línea y las redes sociales. También las energías renovables, los servicios financieros, la biología genética aplicadas a las ciencias de la salud, la percepción remota y la minería y metales. Algunos roles que se observan que van a la baja son aquellos que tienen que ver con capturistas de datos, secretariados ejecutivos, contabilidad y manejo de nóminas, auditorías, trabajadores de maquila y ensamblaje, servicios auxiliares para empresas y gerencias administrativas. ¿Por qué las mujeres escogen ciertas carreras y en menor medida aquellas relacionadas con las ciencias o las ingenierías? Es común argumentar que la presencia de las mujeres en las ciencias se explica por la falta de capacidades innatas relacionadas particularmente con su condición de mujer, lo cual se ha demostrado que es falso. La brecha de género parte de estereotipos de género falsos. Uno de los estereotipos dominantes es aquel que señala que las niñas no son tan buenas como los niños en matemáticas y que el trabajo científico se adapta mejor al género masculino. Otro de los estereotipos muy dañinos es aquel que se relaciona con la emotividad y la no objetividad de las mujeres, lo que las relega o destina a las denominadas ciencias blandas. Estos modelos parece ser que efectivamente sí influyen en la decisión de una mujer para estudiar carreras que tengan que ver con la ciencia y las ingenierías. Estos estereotipos o mitos son falsos. Las mujeres poseen las mismas capacidades para dedicarse a las ciencias y a las ingenierías. De acuerdo con esto, ¿cómo se distribuyen las mujeres en las áreas de conocimiento en el país?
Bueno, de acuerdo con investigaciones, se sabe que las mujeres tienen una mayor participación que los hombres en el tema de la salud. En el ámbito del medio ambiente y de la sociedad, presentan una participación casi igualitaria con los hombres. En cambio, en áreas que tienen que ver con la energía, con el conocimiento del universo, presentan una menor participación. El Sistema Nacional de Investigadores, comúnmente conocido o abreviado como el SNI, reconoce que 37% de las mujeres a nivel nacional se dedican a la investigación contra un 63% que lo hacen los hombres. ¿Cuáles han sido los principales usos en la vida diaria de las ingenierías? Bueno, las ingenierías en realidad están presentes en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Están presentes desde el aprovechamiento energético hasta la salud humana. Solamente por mencionar algunos de los logros de las ingenierías en el siglo XXI, en el tema de las obras hidráulicas, de la distribución de agua potable, de sistemas sanitarios. Para 2015, 91% de la población mundial tenía acceso al agua potable. En el tema de las computadoras y el Internet, a 2019 había cerca de 2,000 millones de computadoras y 4.5 billones de usuarios de Internet. En el tema de imágenes satelitales, por ejemplo, la NASA este año cuenta con aproximadamente 900 bases de datos abiertas al público en general. ¿Existen suficientes puestos de trabajo para las ingenieras en México? Las cifras parecen sugerir que no. ¿Cómo están los jóvenes titulados por áreas de conocimiento? Hay como que una inequidad. Más del 30% están en el área de administración y derecho. 21% aproximadamente se dedican a las ingenierías y a la construcción y el resto se dedican a otras carreras. Entre ellos, tan solo 8 de cada 100 mujeres son ingenieras y 2 de cada 10 profesionistas se dedican a la ingeniería. Particularmente, se distinguen 2 problemas estructurales persistentes en el mercado nacional. Uno de ellos es la informalidad y el otro es la sobrecalificación. Es decir, se estima que aproximadamente 53% de los ingenieros e ingenieras están sobrecalificados. Esto conlleva a la inexistencia de suficientes empleos que requieren de la titulación. ¿Cómo está el panorama laboral para las mujeres? En México, al menos la OCDE reconoce que México es el país en Latinoamérica que presenta una mejor proporción de participación de las mujeres en la ingeniería. El panorama laboral en realidad es complejo en el país. Se estima que la mujer mexicana trabaja aproximadamente 78 horas a la semana, pero que 66% de ese trabajo es no remunerado y que está dedicado en su mayoría al cuidado de otros. Existe también una brecha salarial muy marcada, en donde uno de los mitos es que las mujeres no tienen un nivel académico adecuado y que por eso ganan menos. No. Existen estudios que ya han señalado que en realidad las mujeres presentan un mayor nivel académico que los hombres. En cuanto a las mujeres tituladas, 53%, es decir, un porcentaje alto de mujeres está titulada. Sin embargo, 20% no participa en el mercado laboral. La tasa de ocupación de las mujeres es menor que la de los hombres. Esto puede deberse a cuestiones culturales, pero también a prácticas empresariales discriminatorias contra la mujer, particularmente contra aquellas que tienen hijos de pequeña edad. ¿Cuáles han sido las tendencias de la ingeniería en los últimos meses? Bueno, en los últimos meses solamente hablamos de esta pandemia por la COVID-19. Se ha investigado mucho. Uno de estos temas es la presencia de partículas del virus, del SARS-CoV-2, en las aguas residuales. Se ha hecho en otros lugares del mundo, como en Ámsterdam, pero también en México. Lo están haciendo investigadores del Instituto de Ingeniería. Se ha innovado con el Big Data para estudiar el seguimiento de patrones de la pandemia. También se ha utilizado la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina
para el seguimiento y la difusión de la energía sanitaria por la COVID-19. Y bueno, si de cooperar se trata, se está estudiando mucho sobre la creación de vacunas y se está impulsando la ciencia abierta. ¿Qué se espera en los próximos años de innovación tecnológica? Bueno, esta pandemia nos hará repensar la forma en la que trabajamos. Tendremos que velar por el medio ambiente, extender alcances de salud pública, fortalecer la cooperación científica e internacional y además tener una cooperación mucho más estrecha. Se prevé que las nuevas áreas, las denominadas STEM, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, serán demandantes de los recursos humanos. ¿Qué se hace en el Instituto de Ingeniería? Bueno, en el Instituto de Ingeniería, para impulsar el desarrollo tecnológico, existe una unidad de apoyo de patentes y transferencia de tecnología, que entre otras cosas promueve la transferencia de patentes, obras con derechos de autor y desarrollos tecnológicos. Existen distintos tipos de patentes, no voy a mencionarlas todas, pero aquí les muestro algunas de ellas que tienen que ver con filtros solares para ahorro de energía, dispositivos para protección de cableado, horno solar, ecoladrillo a base de residuos de construcción, reductores de velocidad, sistema portátil para adquisición de datos sísmicos, que recientemente ganó el premio Profopi de este año, sistema deshidratador geotérmico, etcétera. En torno a la pandemia también se están estudiando distintos temas como la identificación del virus en aguas residuales, el transporte público y sus contagios de COVID-19, desarrollo de termómetros infrarrojos y de otros dispositivos para ayuda de esta pandemia. A nivel UNAM existen distintas dependencias dedicadas a todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Está la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. De hecho, la UNAM es la única entidad académica que pertenece a la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible. La universidad, en medio de esta pandemia, ha hecho grandes, o está estudiando grandes desarrollos tecnológicos como los hisopos para detectar la COVID-19, pruebas a través de saliva como otra opción para diagnosticar el virus, mascarillas N95, al día de hoy creo que llevan ya más de 1 millón de ellas fabricadas, respiradores portátiles, plataformas de información geográfica para el seguimiento de la COVID-19 en todo el país y distintas aplicaciones de celulares como la app Coronavirus en la UNAM, la Solidaridad UNAM y la app Pumamor. Bueno, tan rápido como pude, yo les procuré dar un panorama general de todo esto y yo no contesté, Sonia, a la pregunta de cuándo fue que supe que me dedicaría a la ingeniería. Bueno, en realidad, creo que desde chica uno ya es muy curioso. Sin embargo, creo que fue más bien en la prepa que yo me incliné por las ciencias exactas, por el estudio de problemas físicos y las matemáticas. Pero bien es cierto también que uno, bueno, al menos en mi caso, yo he contado con el impulso de hombres. El primer hombre que a mí me impulsó a estudiar y a perseguir esto fue mi padre. Y el segundo hombre que al día de hoy me acompaña es mi esposo. Ambos son impulsores de esto y nos permiten continuar en este tema. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Norma Patricia, que junto con la doctora Rosa María nos dieron un excelente panorama, no solo de las carreras tan interesantes y de las nuevas líneas de investigación que están surgiendo, incluso que por el coronavirus que nos vino a mover el piso a todos, nos vino también a activar en otras áreas del conocimiento. Y esto también que abona y que las dos mencionan acerca del apoyo familiar tan importante, y donde no exista la familia, estamos los profesores, y donde no existan los profesores, están las amistades. Bueno, le doy la palabra a la doctora Angélica Lozano. Por favor, doctora Lozano, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias a la doctora Ruiz y a todos los organizadores por la invitación a este foro. Bueno, yo estudié en una primaria rural. Cuando estaba aprendiendo a sumar o restar, un día mi papá me revisó la tarea y me dijo, tú eres buena para las matemáticas. Y le creí, ahí está, eso fue todo. Así que cuando los profesores o cualquier persona me decían que las matemáticas eran difíciles, no les creía, porque tenía la convicción de que yo era buena para las matemáticas. Llegó el día en la preparatoria en que tenía que elegir el área de determinación. Yo quería estudiar matemáticas, mi papá quería que estudiara administración. Así que pues, le hice caso y seguí el bachillerato económico administrativo. Obtuve 10 en todas las materias, pero no me causaba ninguna emoción. Todos me decían, si estudias matemáticas, ¿de qué vas a trabajar? Tampoco yo sabía. Solo pensaba que tendría 2 trabajos, uno relacionado a dormir. Entonces, un día antes de elegir la carrera no pude dormir, pensando que si no estudiaba matemáticas, sería la persona más triste del universo. Así que elegí estudiar matemáticas y estudié matemáticas aplicadas y computación. Siempre me metí temas difíciles de matemáticas porque siempre estuve convencida de que yo podía. Un tema relevante de las matemáticas es la área de redes. Este tema me gusta mucho, así que lo estudié. Una de las aplicaciones de la teoría de redes es en el transporte. Entonces, ahí entré a la ingeniería. En ingeniería en general me fue bien. Lo nuevo para mí era ir a campo. Yo nunca había ido a campo, pero me gustó el doctorado. Ya no, todavía no pensaba cuánto trabajo tendría o qué trabajo, hasta que un amigo, como pasa siempre, me preguntó, ¿qué estudio? ¿Y en tu país hay problemas de redes de transporte? Y entonces le dije, sí, hay muchos. Entonces me dijo, bueno, pues vas a tener mucho trabajo. Ahí me cayó el 20, que así ha sido, he tenido mucho trabajo. Yo estudié lo que me gustaba y que me sigue gustando, pues sin importar lo que los demás dijeran. Eso fue todo. Bueno, ahora les voy a comentar sobre algunos problemas interesantes en mi área en relación a modelos matemáticos y algoritmos para transporte. El primero son las rutas. Estos, bueno, son básicamente modelos matemáticos y algoritmos para encontrar rutas mínimas desde un origen hasta un destino, considerando todas las características del sistema y lo que quieren los usuarios. Primeros modos de transporte que pueden ser utilizados en un mismo viaje. Uno puede hacer un trayecto en autobús, otro trayecto en auto, otro trayecto en taxi, etc. También el problema es multicriterio, porque gusto, pero también su tiempo, también su confort, otras cosas. Y el problema es dinámico porque el tiempo de recorrido entre un punto y otro no siempre es el mismo, va cambiando conforme el día, aunque sea el mismo tramo, el tiempo de recorrido va a llegar el autobús, ¿no? Lo esperamos y puede llegar ya, o puede llegar hasta no sé cuándo, y junto con otro autobús, con el siguiente, ¿no? Entonces, no sabemos, y además otros factores pueden hacer que haya del recorrido de este autobús. Pero ahora, bueno, ya hay autobuses que tienen el GPS y tenemos información en tiempo real, entonces esa información se puede transmitir para dar mejores, para resolver ese tipo de problemas. Generalmente son elaborados. Y requieren algoritmos que sean rápidos, que sean muy rápidos para ser integrados en los sistemas inteligentes de transporte. ¿Y qué son los sistemas inteligentes de transporte? Bueno, son los sistemas de transporte y el uso de la infraestructura en general, reducir los costos y reducir los impactos ambientales. Son bastante, amplios sus objetos. Uno donde se aplican directamente
Angélica, estamos teniendo problemas. Esos algoritmos. Entonces, ese busca... Angélica, estamos Sí. teniendo problemas para oírte. Se corta. Bueno, sí, ¿no parece que escucho? es tu internet. Tenemos muchos problemas para oírte. Se te está cortando muchísimo tu Me transmisión. desconecto y me conecto. Sí, por favor. Vamos bueno, no sé, espera. No sé. Adriana, ¿qué hacemos en este caso? Si Ok, entonces ustedes me desconecto, me vuelvo a conectar y mientras está la doctora... Susana Zaval, vale. ¿Me desconecto? Gracias. ¿La doctora Zaval? Ok. Muchísimas gracias. Entonces, me desconecto y vuelvo a entrar. Sí, disculpa, pero sí tenemos problemas. Doctora Susana, por favor. Sí, aquí estoy. ¿Me Perfecto. escuchan? Sí, te escuchamos bien. Por Bien, favor. muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer mucho a la doctora Rosaura Ruiz, a todos los organizadores, a la maestra Sonia Briceño y también a mi directora, la doctora Rosa María Ramírez, quien fue quien me invitó. Realmente me sorprende el estar aquí en esta reunión y se los agradezco mucho porque me abren los ojos de muchas cosas. Yo puedo empezar a platicarles cómo fue el asunto de mi vida. Desde que yo era niña estudiando la primaria, creo que siempre fue una niña aplicada, de buenas calificaciones. Todo me llamaba la atención, yo era muy curiosa. Siempre me gustaba investigar cosas. Me gustaba mucho jugar con insectos. A mí no me daba miedo agarrar las arañas, agarrar cualquier cochinilla, lombrices, y jugar con ellos e investigar, al grado de que alguna vez yo recuerdo haber tenido como regalo un microscopio. Entonces dije, creo que me gusta la biología. Pero bueno, como yo era buena estudiante, seguí hacia la secundaria. Y en la secundaria, pues mi sorpresa fue que como talleres había, no nada más aquellos que son, bueno, yo estudié en secundaria mixta, secundaria pública, habíamos casi la misma cantidad de hombres que de mujeres. Yo jugaba mucho, pero mucho con mis compañeros, jugaba fútbol, jugaba frontón, deportes rudos, vamos a decir. Y lo más importante es que siempre fueron mis amigos ellos y siempre me impulsaban a todo y sobre todo a jugar. Creo que si empezaban un juego y yo no estaba allí con ellos, siempre me llamaban, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo no tuve el rechazo de género en este caso. Pero se llegó el tercer año de secundaria, tuve la fortuna de tener una muy buena maestra que aplicaba los exámenes de orientación vocacional. En ese momento, cuando salieron los resultados, fue muy grande mi sorpresa en que yo tenía muy buenas calificaciones y esto indicaba la orientación hacia la física, la química, la biología y las matemáticas. Entonces, pues la recomendación fue, esta niña tiene que seguir estudiando. Y ahí fue cuando de repente me tropecé con el rechazo de mi familia, porque ustedes notarán que ya en edad soy más avanzada que todas mis colegas, compañeras y autoridades. Y pues bueno, en ese tiempo todavía se pensaba que la mujer estaba hecha para el hogar. Entonces no podía llevar talleres de mecánica industrial, de electricidad, de dibujo industrial, porque para eso estaban corte y confección y otras amenidades, ¿no? Y entonces fue cuando la decisión fue, yo quiero seguir estudiando, y la contraparte era, pues, es que tú eres mujer y ¿para qué vas a estudiar si te vas a dedicar a una casa? Y yo quiero seguir estudiando. Entonces fue estar luchando por mis ideales en ese momento. Y aquí también te debo mencionar que yo no tuve ningún ejemplo de familia, pero sí todos mis tíos que pues apoyaban que yo siguiera una carrera. Y así fue que tuve la oportunidad, en este caso, de entrar al Politécnico.
entrar a una vocacional, porque era como que el ejemplo que yo tenía en aquellos tiempos. La casa donde yo vivía con mis abuelitos incluso, estaba enfrente de las instalaciones de la Vocacional 1, pero el primer lugar donde se instaló. Entonces hubo profesores que fueron a dar clases, pláticas a la secundaria, y de ahí me surgió la idea de que yo quiero estudiar ingeniería. Para mí hasta ese momento la única ingeniería que tenía presente era la que se dedicaba o a la parte mecánica o a la parte eléctrica o a la parte de construcción. Pero ya fue durante la vocacional que nuevamente mi inclinación hacia la química, la física y las matemáticas y la biología, sobre todo, volvían a prevalecer. Y tuve la oportunidad entonces de escoger una carrera de ingeniería bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Allí esa carrera me abrió los ojos hacia muchas formas en las que yo podía salir adelante ya como profesionista. Podría ser hacia el sector salud, podría ser hacia la parte ambiental, podría ser hacia la parte de lo que en aquellos tiempos era microbiología, que después se convirtió en biología molecular. Podía ser hacia la química, procesos químicos, y sobre todo podía ejercer tanto en la parte de ciencia como en la parte de tecnología, y sobre todo, poder trabajar en una industria. Total que mis sueños empezaron a hacer en mi mente qué era lo que yo podía hacer. Y estudié hasta poder terminar la carrera. Empecé a trabajar antes de terminar la carrera y empecé por el área ambiental, hacia la parte de investigación, básicamente. Después tuve oportunidad de empezar a trabajar en ingeniería de fermentaciones propiamente, donde el hecho de trabajar con reactores, bueno, era mi máximo, era la ilusión de mi vida. Y pude empezar a trabajar con reactores, y más adelante eso fue lo que me abrió las puertas para que yo pudiera llegar a la universidad, en este caso no tanto como estudiante, sino para ejercer ya la profesión. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no se cultivaba la ingeniería bioquímica dentro de la UNAM. Entonces fue un cambio de un poco de cultura, pero tuve de verdad la fortuna de que mis propios profesores, colegas, compañeros, todos ellos me impulsaban, al grado de que yo pude empezar a ejercer como ingeniero bioquímico en la UNAM, estudiar también ya la maestría en biotecnología, y pues realmente estaba rodeada de puros hombres. Quien era mi tutor era hombre, mi jefe era hombre, mi director era hombre, y sin embargo yo podía seguir adelante. Sí es cierto que tuve algunas ocasiones, digamos, que me trataron de limitar, pero a mí nunca me importó. Yo dije, yo tengo que demostrar que yo puedo. Así desde la primera vez que pude, tengo que seguir adelante. Y así fue, seguí adelante. Ya después de estar en biomédicas, me fui al Instituto de Ingeniería, ya con un doctorado. Tuve la gran fortuna, y eso fue algo que me llenó de mucho gozo, que el día de mi examen de doctorado tuve 7 sinodales. ¿Ustedes imaginan cuánto duró mi examen? Pues fueron como unas 5 horas. Pero realmente no fue un examen en el que me juzgaron. Fue un examen de intercambio de opiniones, porque todos mis sinodales al mismo tiempo eran mis colegas. Y eso, pues, me llenó de mucho gusto, porque cuando yo llegué ya al Instituto de Ingeniería, que ya son más de 20 años de estar en el Instituto de Ingeniería, pues yo empecé a trabajar con el tratamiento de aguas residuales con el doctor Noyola. Él me abrió las puertas a que yo empezara a trabajar. Primero me pregunté, ¿qué hago yo ahora trabajando con aguas residuales? Pero pues ahí estaba la respuesta. Me tocó diseñar un reactor para poder tratar aguas residuales. Y entonces ya estaba el vínculo con la parte de reactores. Seguí adelante y de repente descubrí un nicho de oportunidad, que fue aprovechar todas las ventajas y la capacidad de trabajo que tienen los microorganismos
para poder sanear suelos contaminados. Y fue entonces cuando cambié el tema de biorremediación. Y en esto de biorremediación, sí fui pionera en México, me tocó hacer los primeros estudios, demostrar que los microorganismos sí trabajaban. Fue un poco una lucha de demostrar eso contra aquellos que venían vendiendo productos con ciertas etiquetas maravillosas, como espejitos para deslumbrar y que decían, estos son los que van a limpiar suelos contaminados. Entonces fue una forma de demostrarle hacia las personas que trabajaban en estas 4 grandes empresas que manejaron hidrocarburos en aquel entonces, ahora ya nada más son 3, pero ellos se dieron cuenta de que los microorganismos de los cuales yo hablaba sí podían degradar hidrocarburos. Y empezaron mis primeros trabajos, primero con Pemex Refinación, invitada por gerente y subgerente de Pemex Refinación del área ambiental en aquellos tiempos, y por otro lado también de las autoridades ambientales que en aquel tiempo impulsaban mucho este tipo de trabajos. Pudimos demostrar que sí funcionaban, y esto se hizo a gran escala. Ustedes se imaginarán lo que es pasar de un matracito y de un pequeño cultivo allá a trabajar en suelo y con toneladas de suelo contaminado, ¿cómo se van a mover? Bueno, pues esa fue mi función a lo largo de 300 proyectos que desarrollé para estas 4 grandes empresas: Pemex Refinación, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, que ya está en liquidación, creo todavía, y lo mejor fue Aeropuertos y Servicios Auxiliares. ¿Y por qué fue lo mejor? Porque fue donde duré más años haciendo este tipo de proyectos y donde pude demostrar que no se necesitaban tantas cosas para poder sanear suelos contaminados. Me dieron la oportunidad de trabajar. Era curioso, mi equipo de trabajo fueron casi 20 jóvenes, de los cuales la mayoría fueron hombres, unas cuantas mujeres que a la fecha me siguen todavía. Pude formar gente, pudimos demostrar a las autoridades ambientales que no eran necesarios tantos productos químicos, que lo único que hacían era dispersar los contaminantes hacia otras fuentes. Y luego se terminó la parte que dio auge a todo esto, que fue la legislación ambiental. Me preocupa mucho que la legislación ambiental en la actualidad se haya pasmado, está muy silenciosa, pero cuando yo pensé que ya todo había terminado, entonces surgió la necesidad de sacar adelante un laboratorio que se estaba quedando rezagado y que teníamos que aprender a cómo implementar un sistema de gestión de la calidad para poder certificar al laboratorio. Todo esto empieza con orden, poner las cosas en su lugar y algo muy importante que es la trazabilidad de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo empiezo a hacer tiene que llegar hasta donde tiene que terminar. Y si hay algo que falló al final, tengo que regresarme al principio y es seguir una cadenita, ¿sí? Entonces, lo único que hice a lo largo de mi vida y que lo sigo haciendo después de 40 años de servicio en la universidad, ha sido seguir mis sueños. Y todavía a esta edad, todavía tengo sueños y todavía tenemos trabajo por hacer en el Instituto de Ingeniería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, todavía tenemos sueños. Angélica, por favor, muchísimas gracias, doctora, muy interesante. Bueno, ¿desde dónde empiezo? ¿Desde dónde ya no se oía? Yo muy bien, hasta la parte que nos contaste de tu vivencia con las matemáticas desde chica y el apoyo familiar, etc. Pero ya las innovaciones y los retos, eso ya no lo oímos. Bueno, espero que no falle tanto esta tecnología. Bueno, tiene mucho por avanzar todavía.
Bueno, les voy a contar sobre 3 tipos de modelos matemáticos y algoritmos que nos ayudan a resolver problemas de transporte. Uno de ellos es el problema de rutas mínimas multimodales o multidimensionales. Esto quiere decir encontrar una ruta de un origen a un destino, pero tomando en cuenta una serie de factores del sistema de transporte y que incluye lo que quiere el usuario. Por ejemplo, el sistema de transporte es multimodal. Eso quiere decir que en un mismo viaje podemos utilizar varios modos de transporte. Podemos ir caminando, utilizar el auto, utilizar el autobús o el metro. Otro es que es multicriterio, que quiere decir que los usuarios no quieren siempre lo mismo. Un usuario puede querer minimizar su costo o otro su tiempo, su confort, su seguridad, entre otras cosas. El problema también es dinámico. Quiere decir que cambia con el tiempo. Un trayecto se puede hacer en un cierto tiempo, a cierta hora, pero en otra hora se vuelve más rápido o más lento. Va a variar con el tiempo. Otro es el problema es estocástico, lo que significa que hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, cuando estamos esperando un autobús puede llegar instantáneamente, bueno, ahí, o puede tardar mucho y llegar 2 autobuses juntos después de mucho tiempo, si tenemos mala suerte, ¿no? Y además hay muchos factores que pueden hacer que el autobús se retrase. Pero ahora tenemos información en tiempo real y los autobuses, algunos, cada vez más tienen GPS que nos permite saber dónde están y entonces podemos estimar el tiempo de llegada del autobús a la parada. Esto implica modelos matemáticos muy elaborados que requieren algoritmos que deben de ser rápidos para ser metidos en sistemas inteligentes de transporte. ¿Y qué son los sistemas inteligentes de transporte? Son aquellos sistemas cuyo objetivo es mejorar el flujo vehicular, el sistema de transporte, el uso en general de la infraestructura que existe y que eso todo al mínimo costo y reduciendo los impactos ambientales. Uno en específico donde se pueden meter estos tipos de algoritmos es uno conocido como Sistema Avanzado de Información al Viajero, que le proporciona al viajero más y mejor información para que el viajero pueda tomar mejor decisión sobre su ruta en su viaje. La información se le proporciona al viajero antes y durante el viaje y se le proporciona información mediante dispositivos móviles, internet o también con letreros de leyenda variable, que aquí se utilizan poco, y se puede transmitir mediante texto o mapas. No solo se da la información sobre todo su recorrido, sino también sobre cuándo tiene que cambiar modo de transporte o cuánto tiene que esperar en las paradas. Hay otros sistemas inteligentes de transporte como el sistema avanzado de transporte público. Estos sistemas son parecidos a los anteriores, pero se enfocan en transporte público. Así es que le proporcionan la información también sobre los autobuses, sobre todo dónde están los autobuses, cuánto van a tardar en llegar a las paradas, en tiempo real a los viajeros. Y le proporcionan la información también por dispositivos móviles y con los otros medios que habíamos dicho, pero también con monitores que se ponen en las estaciones o en las paradas. Pero a veces saber dónde está el autobús no es suficiente porque en el trayecto el autobús puede pasar algo. Entonces necesitamos conocer las condiciones del tránsito. Y estos son otros sistemas inteligentes de transporte. Estos sistemas recolectan información de la vialidad. Mediante sensores toman información sobre el número de vehículos que pasan, sus velocidades, los tamaños de la cola, y la envían al centro de control. En el centro de control se procesa con un software especializado y se regresa mediante transmisión que se hace de distintas maneras, pero en tiempo real a los semáforos y a los letreros de leyenda variable. Entonces, en el semáforo, por ejemplo, si hay más volumen vehicular en una intersección con un movimiento hacia la derecha o de frente, entonces le da más tiempo de verde a ese semáforo al semáforo para que vayan más vehículos. Pero no así nada más, sino coordinado con los semáforos que están más adelante para que no se produzcan cuellos de botella, como frecuentemente conocemos, ¿no? Y la información se envía también a los conductores por dispositivos móviles o que se puede transmitir por internet. Y sirve también para la planificación en las oficinas de tránsito. Se pueden ahí, en la planificación,
deberían de ser escenarios del tipo, ¿qué pasa si? Y para planificar también los operativos viales. Ahí entran otro tipo de modelos, que son los modelos de asignación de tráfico. Estos consideran congestión. Es la estimación del flujo, permiten hacer la estimación del flujo en la red y predecir las condiciones del tráfico. Por ejemplo, en situaciones de ¿qué pasa si hay un concierto? ¿Qué pasa si hay un cierre en Reforma por algún tipo? El tercer tipo de problemas es el de redes de transporte, que nos permiten hacer el diseño de toda la red de transporte desde que el producto sale de los centros de producción hasta que llegue al consumidor, pasando por distintas etapas. Entonces pasa por los centros logísticos, pasa después de ahí, bueno, llega ahí en camiones grandes, salen camiones pequeños, pero ¿cuántos camiones utilizar? ¿En qué momento deben llegar? Después los camiones que van a hacer la distribución que a los comercios al por menor o ahora a las casas, ya que está este boom del comercio electrónico, ahí se necesita otro tipo de algoritmos para que determinemos cuántos camiones se necesitan, de qué tipo son, cuántos clientes van a tener, cuáles van a ser sus clientes, en qué orden van a visitar a los clientes, porque los clientes también ponen restricciones de a qué hora reciben el producto. Entonces, ahí entran otro tipo de algoritmos y están coordinados con otros algoritmos que son para el control de inventarios, para reducir los tiempos de espera. El objetivo es hacer llegar el producto a los clientes que lo requieran, en el momento que lo requieran, en el lugar que lo requieran, al menor costo posible, maximizando el servicio al cliente. Y se tiene información en tiempo real, mapas digitales que ayudan a todo este proceso y que ha sido detonado con un boom después de la pandemia y el auge del comercio electrónico. Hay otros sistemas de información inteligentes de transporte para vehículos comerciales que también sirven para mejorar la logística para estos tipos de vehículos de transporte de carga. Tienen dispositivos que permiten saber ya cuál es el conductor, quién es el conductor, cuál es el camión, qué características tiene el camión, la mercancía, cuánto pesa la mercancía, entre otros. En general, para esta área se requieren formas creativas de conjuntar los modelos matemáticos y los algoritmos, la tecnología de la información y de las comunicaciones, la tecnología de la geolocalización, todo esto para crear soluciones que nos permitan resolver los problemas de transporte a los que nos enfrentamos y que son muchísimos y tan variados. Bueno, eso es en general en las áreas en las que yo estoy metida y que pues me gusta mucho estudiar. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su resumen. Yo sé que es mucho más amplio todo lo que estudia y trabaja. Estamos con el tiempo un poco apretadito, así que pasaría, por favor, a hacer un breve resumen de lo que ya llevamos y básicamente encuentro como coincidencias entre todas ustedes la necesidad de tener una personalidad que le guste indagar, que le guste cuestionarse los problemas y cómo se solucionarían y qué interviene en cada uno. Y en el caso de los fenómenos químicos y en los fenómenos biológicos, cómo funcionan los seres vivos. En el caso de las redes, bueno, básicamente es una forma de expresar el comportamiento de otros seres vivos que somos los humanos, utilizando diferentes formas de movernos en la ciudad. Pero lo importante es que cada una de ustedes lo que nos dice es, tuvieron esa iniciativa, esa inquietud desde muy chicas por indagar, y eso es innato del ser humano. Entonces, lo que queda es revisar un poco cómo promover que esa indagación que es innata, desde que estamos bebés, indagamos todo, seguirla fomentando. Y la otra coincidencia interesantísima es
el apoyo de, digamos, redes, ahora sí que redes, pero ahora del lado de la familia, de los amigos, de los compañeros, de profesores, etcétera. Y por eso es tan importante esto que estamos haciendo, porque es una parte de esa red manifestándose a través de estas videoconferencias, pero que invito, que yo sé que lo hacemos, a hacerlo en nuestros ámbitos familiares, en nuestros ámbitos de trabajo académico, seguir fomentando que las chicas y las jóvenes estudien estas carreras. Ahora, además, obviamente, de lo que cada una de sus especialidades nos dice, es que tenemos muchísimos campos del conocimiento en los cuales la inteligencia, las capacidades de las mujeres se pueden aplicar. Y en la medida en que esos campos de conocimiento están siendo también respaldados por organismos nacionales e internacionales, la doctora Norma Patricia habló del CONACYT, pero también de la OCDE, pero también la doctora Rosa María Ramírez nos comentó acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que ir, digamos, empujar todos en esas líneas, porque efectivamente los Objetivos del Desarrollo Sostenible están atravesados por el tema de género y están atravesados obviamente por el tema de la innovación tecnológica y de esta cuarta revolución tecnológica que estamos viviendo, y que obviamente tenemos que fomentar en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación. No quiero tomar más tiempo, me gustaría que cada una de ustedes dedicara unos segunditos, no va a poder ser un minuto, que era lo que originalmente teníamos, porque tenemos algunas preguntas del público. Yo sí quisiera atender esas preguntas, que Edith nos va a hacer favor de decirnos cuáles son en un momento más, pero quisiera que cada una de ustedes dedicara 30 segundos, si es posible menos, a dar un mensaje a esas jóvenes, a esas niñas que nos están escuchando en esta mesa. Y empezamos, por favor, con la doctora Rosa María Ramírez. Seguimos con el mismo orden en el que se presentaron. Y pues mi mensaje es de que las mujeres deben tener en principio, pues sí, la vocación, como ya se mencionó. Tienen que tener un coaching que viene desde el seno familiar, un hermano, un padre, una madre, que las impulse para seguir o perseguir sus sueños. Y si no, también lo pueden encontrar a través de algún profesor, algún amigo. Y también, pues es muy importante la parte económica. Yo no mencioné que gracias a todas las becas que tuve a lo largo de mis estudios desde la primaria, como todas mis compañeras aquí, mis colegas, que orgullosamente son del Instituto de Ingeniería, pues tuvieron esa, pues también constancia de estudio, del trabajo, de investigar. Entonces, que fomenten, y si no, uno mismo, como dice Angélica Lozano, ella ya agarró la idea de que era buena en matemáticas y todos podemos ser buenos en diferentes áreas de la tecnología, de las ciencias, pero también hay que tener constancia. Algunos tienen facilidad, pero digamos, algunas habilidades también se pueden desarrollar con trabajo y con constancia. Es en estos tiempos más difícil, y eso porque, pues incluso aunado a la crisis sanitaria, poder tener oportunidades, pero yo les digo a las jóvenes y a las niñas, no dejen de perseverar. No mencioné que yo también en mi niñez y mi juventud estudiamos en condiciones muy críticas y aún así pues sí pudimos salir adelante, varias de mis hermanas y yo. Entonces sí se puede. Entonces no hay que bajar la guardia y tratar de encontrar pues algunas posibilidades de apoyo
económico, pero sobre todo es cuestión de uno mismo para poder alcanzar esos sueños. Gracias. Gracias, doctora. Norma Patricia, por favor. Sí, muchas gracias. Como lo dijo la doctora Susana Zaval, es válido soñar y una recomendación es soñar, pero también hay que prepararse y esforzarse para cumplir esos sueños. Eso es bien importante. Un mensaje último es, yo le digo a las niñas y a los jóvenes, a las jóvenes, practicar y fomentar valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la equidad, la justicia y la tolerancia. Gracias, doctora. Angélica, por favor. Bueno, yo les quiero decir que no le teman a las matemáticas, aunque sus familiares, maestros y sobre todo sus maestras les teman. No le teman. Actualmente hay herramientas en Internet para ayudarlas a estudiar cualquier cosa. Y si quieren darle una aplicación práctica a las matemáticas para resolver los desafiantes problemas que nos aquejan y nos aquejarán en el futuro, entonces estudien ingeniería. No se van a aburrir nunca, es bien divertido. Gracias, doctora. Muy interesante, muy bonito. Susana, por favor. Sí, con gusto. Pues yo creo que aquí no nada más me gustaría mandar el mensaje a las niñas y a las jovencitas, sino también a sus padres. Creo que sus padres tienen la gran responsabilidad de fomentar precisamente esos valores que dice la doctora Norma Patricia y que puedan salir adelante, identificar cuáles son sus capacidades y fomentárselas. Y yo creo que así podrán ser unas grandes profesionistas en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muy agradecidos con todas nuestras panelistas, excelentes exposiciones. Bueno, aprendimos todos muchísimo. Y por favor, pasaría la voz ya a Edith para que nos haga llegar las preguntas, comentarios, etcétera. Gracias, maestra, y gracias a todas nuestras doctoras. La primera pregunta es, ¿el biogás se obtendría a través de los residuos del tratamiento del agua? Sí, y no solo a través de los residuos que están en las aguas residuales, sino también hay residuos orgánicos de la basura orgánica, los alimentos, y también a través de otros, por ejemplo, el aceite quemado de los restaurantes, se les aplica un tratamiento biológico y en ciertas condiciones, temperatura, etcétera, para producir el biogás. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. Gracias por las presentaciones. Pregunta para la doctora Zamora y la doctora López Acosta. ¿Cuáles consideran que son los retos más complejos en el ámbito de sus competencias para impulsar y aumentar la participación de las mujeres en el instituto, en la universidad y en general en las ciencias? Bueno, pues ahorita como ya se acaba de mencionar, los retos vienen desde que somos pequeños, bueno, fuimos pequeñas, ahorita ya no lo somos, pero las generaciones tienen que vencer, no vencer, sino impulsarlas desde el seno de la familia y posteriormente también en la escuela, encontrar, en mi caso también encontré varios profesores muy buenos en física, matemáticas, que también me inspiraron para poder vencer, digamos, algunos miedos que pues sí se pueden tener al principio, porque también la misma familia a veces sí puede decir, eso es muy difícil, o eso es para caballeros o para varones. Entonces, yo creo que esos son los principales retos, que tenemos que, desde la familia o todos los actores que pueden influir en que una mujer pueda seguir una carrera en las ingenierías, ciencias o matemáticas, viene desde la familia, los profesores, los compañeros en la etapa estudiantil. Pero ya posteriormente, y ya cuando están integradas en el sector laboral, pues también
digamos, jefes, los compañeros tienen que ayudar o coadyuvar a que esas diferencias de números o de mujeres que hay en relación de hombres y mujeres, pues vaya creciendo. Yo, desde mi perspectiva, yo considero que las mujeres que son competentes deben también tener la oportunidad de poder acceder a puestos administrativos que van a ser estratégicos para que también el instituto, porque el instituto lo hace toda la comunidad, no solamente los hombres, lo hacen las académicas, los académicos, todos, y yo creo que cada uno de esos sectores tiene sus habilidades, tiene sus competencias, y juntando ambos tipos de habilidades, pues yo creo que incluso se puede hacer un instituto con, ya de por sí es mucha renombre o referencia que tiene el Instituto de Ingeniería en varias áreas de la ingeniería, pues vamos a potenciar más eso. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo se puede promover aún más el acercamiento de las niñas y adolescentes a la investigación y las ingenierías? Edith, pero habías hecho la pregunta también a Norma Patricia, disculpa. Oh, sí, discúlpame. No, en realidad la respuesta de Rosa María Ramírez fue muy completa. Simplemente yo agregaría quizás que las mujeres desde niñas deben estar muy seguras de sí mismas y creer en ellas, y en algún momento quizás hacer oídos sordos para perseguir esta línea de las matemáticas y las ingenierías. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora sí, ¿cómo se puede promover aún más el acercamiento de las niñas y adolescentes a la investigación y las ingenierías? No sé si mis colegas quisieran participar, Angélica o doctora Susana Zaval. Bueno, yo creo que sí, los padres son fundamentales para apoyar a las niñas. Y los maestros y las maestras, sobre todo yo creo que hay muchos maestros que le tienen miedo a las matemáticas, aunque sean maestros de biología o de otra área, y entonces siempre hay ese miedo. Yo creo que sobre todo es ese miedo que le tienen, no solo las niñas, también los niños le tienen miedo. Entonces, pues hacerlas ver que no son tan complicadas como parece, y después les pueden gustar. Se tiene que hacer como más campañas para hacer que las matemáticas no sean temidas, porque sí necesitamos muchos matemáticos y matemáticas que nos ayuden a resolver los problemas a los que nos enfrentaremos pronto, y nos estamos enfrentando, que siempre tienen una base matemática para poder resolverlos con tecnología. Muchas gracias. Pregunta para la doctora Susana. Sin duda, su historia de vida es una motivación grandísima para futuras y actuales ingenieras. ¿Cuál considera que es el principal obstáculo que enfrentan las mujeres que tienen en mente formarse o están comenzando a hacerlo dentro de la ingeniería? Bueno, yo creo que el primer obstáculo puede formarse en el seno familiar, realmente cuando vean que no son apoyadas y eso les cause, no sé, algún miedo a enfrentarse a la realidad. Yo creo que por eso es muy importante darles la seguridad de que sí van por buen camino, de que sí pueden convertirse en profesionistas y pueden salir adelante. No, creo que en mi caso, si bien fue a veces una limitación al principio, después fue pues un empuje de parte de la familia, un empuje de parte de los profesores, de los mismos compañeros, y así fue como se sale adelante. Yo creo que es el tratar de no tener prejuicios, de no formarse prejuicios. Muchas gracias. Pregunta para la doctora Angélica.
¿Cuáles son los motivos por los cuales el transporte público, hablando de combis, peceros, camiones, no utilizan este sistema? El metro y el metrobús ya lo emplean. ¿Cuál sería el motivo o el reto por el cual no se ha generalizado? Bueno, el metro y el metrobús los emplean, pero de manera muy rudimentaria todavía, les hace falta mucho porque en el mundo están mucho más desarrollados esos sistemas. Y los microbuses, pues, están, si ni siquiera tienen la placa o ni siquiera tienen cosas fundamentales como pues, que un chofer que realmente tenga la preparación adecuada y que los asientos están bien. Entonces, les falta mucho para llegar a utilizar estos sistemas inteligentes de transporte. Hace falta que haya un cambio bastante grande en no se va a poder resolver el problema de transporte si no se hace un transporte público de calidad en todos los sentidos y que nos dé seguridad. Solo así se va a poder reducir el uso del automóvil. Otras restricciones no van a funcionar porque, bueno, ya hemos visto que no han funcionado. Tiene que mejorarse el transporte público. Ahí el gobierno tiene que tomar medidas considerando que los costos del transporte y cómo se van a pagar esos costos y por quién. Es un problema bastante complicado, pero no es técnico. El problema es de políticas públicas. La parte técnica ahí está. Entonces, los autobuses con todas las características para tener un sistema avanzado de transporte público existe, todo existe. Falta que se lleve a la realidad, pero no es un asunto técnico, es un asunto político o administrativo, no sé. Muchas gracias. Desde su posición laboral y su experiencia de vida, ¿de qué manera apoyan a las jóvenes que están en las carreras de ingeniería? Bueno, pues digamos, yo tengo la posibilidad y todas las colegas que estamos aquí de dirigir tesis, ya sea a niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Y cuando yo selecciono a un candidato o candidata, yo no me fijo en general en el género. Más bien considero la parte de capacidades. Y he notado que las mujeres en general, o la mayoría, dudan mucho de sus capacidades. Entonces, cuando veo esa pues actitud, pues yo trato de impulsarlas, decir que pierdan el miedo, que ganen seguridad, que tanto los hombres como las mujeres tienen esas capacidades, y cuando encuentro que alguna de ellas pues tiene problemas económicos, pues le facilito, si ya terminaron su beca, les facilito pues el apoyo económico para que concluyan sus objetivos, sus estudios, y que no queden en el tránsito y no alcancen su meta. Entonces, desde el punto de vista de formación de recursos humanos, y como ya lo mencioné hace rato, aunque son pocas mujeres en el Instituto de Ingeniería respecto a la cantidad de hombres, porque somos, haciendo un promedio entre técnicos, académicos e investigadores, pues son 70-30 las proporciones, pues estoy haciendo una evaluación firme de qué mujeres pueden ocupar actualmente también cargos académico-administrativos, porque yo creo que, como ya mencioné, hay que tener los puntos de vista y capacidades de los dos géneros para poder tener un mejor instituto. Entonces, desde mi posición, pues es lo que yo estoy tratando de implantar o implementar. No sé si las colegas puedan o quieran mencionar algo también. Bueno, como ya lo mencionó la doctora Ramírez, efectivamente, todas nosotras tenemos la posibilidad de apoyar económicamente a las estudiantes interesadas en el área de la ingeniería con becas, el apoyarlas, por supuesto, también
no es solo la beca, sino hacer proyectos de investigación, aconsejarlas y guiarlas durante toda su preparación y su permanencia en el Instituto de Ingeniería. Bueno, a mí también me ha tocado que, curiosamente, la mayoría de las mujeres que estudian el doctorado en mi área me eligen como tutora. Bueno, muchas de ellas, la mayoría de los estudiantes de doctorado que he dirigido son mujeres. Entonces, bueno, eso es una parte que me gusta. Y pues también, pues, lo que les digo es que si se ponen a estudiar, no habrá quien pueda rebatir lo que ellas digan. Entonces, van a tener los argumentos sólidos para defender cualquier cosa. Y eso es muy importante. Susana, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quisiera agregar algo sobre una pregunta que por allí hicieron y creo que no se respondió totalmente. La manera en la que se puede acercar, sobre todo a los más pequeñas, aquí incluiría no nada más niñas, sino también niños, a la ciencia sobre todo y a la tecnología, es llevarlos a museos, exposiciones. Por supuesto, en esta temporada no se puede hacer, pero también hay visitas que se hacen por internet. Yo recuerdo que la UNAM tiene un programa, y disculpen si no puedo recordar en este momento su nombre, en el que hay desde niños que están en primaria o en secundaria, y aquí se incluye a las niñas, por supuesto, también, aquellos que tengan una idea de querer sacar adelante un problema, sobre todo, el poder encontrar un tutor que les guíe sobre sus experimentaciones, por muy simples que sean. Yo recuerdo que el año antepasado, si no me equivoco, algunos de mis colegas tuvieron chicos que recibieron y eran justamente de secundaria y había un niño de primaria. Allí me llamó la atención que no hubiera niñas, pero eso también depende mucho de los padres y que tengan tiempo, porque se les tiene que llevar al lugar. Pero creo que aquí la motivación para ellos tiene que venir, como decía yo, desde los padres. Tal vez mi edad es la que me hace ver que todo esto tiene que venir desde el seno familiar, pero pues creo que no me equivoco. Muchas gracias. Bien. Edith, ¿hay más preguntas? No, no hay más preguntas. Bueno, solo voy a tomar para redondear acerca de esto. Respecto a esa misma pregunta que contestó Susana y que todas contestaron, creo que iniciativas como esta, que las tiene la SECTEI, pero que también la UNAM a través, por ejemplo, acaba de terminar su Feria de Ciencias y Humanidades. Tienen espacios en los que se han generado formas de comunicación de estos avances científicos y tecnológicos de la universidad para que el público en general los conozca. Entonces, creo que hay que cerrar más las pinzas entre todos los actores para que esto sea cada vez más, digamos, mucho más frecuente y mucho más fluido, esta comunicación, esta forma de invitar a las secundarias, a las prepas, a las escuelas, a oír estas experiencias, porque obviamente las experiencias de estas doctoras y todas los investigadores e investigadoras del Instituto de Ingeniería y las académicas en general son motivantes, todas lo son. Tienen muchos elementos para continuar en esta línea. Entonces, bueno, nosotros ya vieron ustedes de SECTEI nuestra disposición en este sentido. Esperamos seguir colaborando. Bueno, ya me retiro. Le doy la palabra a Concepción. Muchísimas gracias por todo el espacio y por todo el apoyo.
Gracias a nuestras panelistas. Muchas gracias. Bueno, yo no me resta más que agradecerles, Concepción Ávila de SECTEI, pues primeramente a la doctora Rosaura Ruiz por habernos hecho el favor, ¿verdad?, de darnos la bienvenida al evento, y a todas las doctoras de esta mesa tan interesante, a la doctora Rosa María Ramírez Zamora, quien es la directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y a las otras personalidades del instituto, la doctora Norma Patricia López Acosta, la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas, la doctora Susana Zaval Bojorquez, la maestra Sonia Rosa Briceño Virola, nuestra moderadora. Muchísimas gracias, Sonia, por todo. También queremos darles unos avisos. Queremos recordarles que no bajemos la guardia, por favor. Seguimos en semáforo naranja. Hay que continuar con las medidas sanitarias, que son lavado frecuente de manos, usar el cubrebocas, utilizar alcohol, gel, evitar salir si no es estrictamente necesario, y ojalá puedan darle like a la página de Pilares Ciudad de México. Mi director, el doctor José Bernardo Rosas, le cedo la palabra, quiere también agradecerle su participación. Sí, muy rápidamente, la verdad, les agradezco mucho, tanto la parte técnica como la parte personal. A mí me parece que Se cerró el micrófono del doctor. perdón, ¿sí me escuchan? Sí, perdón, le apreté el botón. Bueno, decía agradecer ambas partes, la parte técnica, pero también la parte personal, la parte de experiencia, la parte que a veces no nos cuentan cuando entramos a la universidad o a la escuela de ingeniería o en la prepa, cuando estamos decidiendo. Y bueno, este es un camino largo, y yo le voy a pedir al grupo de Mujeres en la Ingeniería, además de esta semana, que sigamos promocionando esto. Tenemos planes para hacer, tenemos la escuela de código de mujeres para mujeres, pero estamos planeando hacer la escuela de robótica, etcétera, ¿no? Y pues nos vemos mañana para la segunda mesa, y pues muchas gracias a las exponentes de hoy por su participación y sobre todo por su sinceridad y su calidad humana también, aparte de la calidad técnica. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a mis colegas por haber venido y invertido su tiempo en esta plática, que repito, ojalá sí ayude a las jovencitas y a las niñas y a los padres, como ya se mencionó, a que se les impulse para estudiar una carrera en la ingeniería o en la ciencia, desarrollo tecnológico, en todas las áreas que tanto se requiere actualmente en México y en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.